Pasó el segundo debate presidencial y el último antes de las elecciones del próximo domingo. Y allí estuvieron Macri, Esper, Fernández, Labaña, Del Caño y Gómez Centurión. El segundo debate presidencial, donde se abordaron temas como seguridad, empleo, pobreza, corrupción, duros cruces y pocas propuestas, igual que ocurrió en el debate anterior. Aunque con el tema de la corrupción hubo más exposición por parte de los candidatos y más cruces esta vez. Pasaron por la segunda instancia, que esta vez tuvo lugar en la Facultad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y bueno, dejó muchísimo para seguir hablando. ¿Quién fue el mejor posicionado? No podríamos decir el que ganó o el que perdió, pero mejor posicionado, el que quedó más al último. Con Ignacio Liendo vamos a hablar y analizar lo que pasó con este segundo debate presidencial. Hoy no está con nosotros, está en Santa Fe, pero como tenemos un GPS, lo seguimos por todos lados y lo encontramos. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va, Silvia? Tu tenacidad no resiste la distancia ni el territorio. Lo estamos molestando en este momento, Ignacio, pero necesitábamos su análisis. Si te parece, arrancamos por uno de los temas que se trató anoche en este debate presidencial, el segundo antes de las elecciones, y que tuvo que ver con corrupción. Hubo fuertes cruces entre los dos candidatos principales, estamos hablando de Macri y de Fernández, y una pregunta, la de Esper, que incomodó al candidato del Frente de Todos. ¿Lo vemos? Dale. Y tengo una pregunta para Alberto Fernández. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Voy a ser breve, Expert. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. No vio lo que pasaba en su familia. Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no?, que usted no vio nada. Aumentar el control sobre el poder de los presidentes, no importa a quién le toque serlo. Los presidentes, vía decretos de necesidad, urgencia y otros mecanismos, han ido avanzando sobre los otros poderes del Estado. Ni siquiera funcionarios del gobierno anterior niegan que haya habido corrupción. Pero usted, Macri, se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado, de cuando manejaban el correo y evadían impuestos. Que es una burla que cada gobierno instale en la Oficina Anticorrupción militantes políticos, amigos o personas que ni siquiera están en condiciones de ocupar el cargo. Los funcionarios corruptos deben estar inhabilitados por vida. No pueden ir al Congreso a ampararse en el paraguas de los fueros. Bueno, Ignacio, echándose culpas unos y otros con un tema tan candente y tan preocupante como el de la corrupción en Argentina, ¿no? Sí, ¿te acordás que lo habíamos advertido el lunes pasado, ¿no? Iba a estar para alquilar balcones, e iba a ser un tema muy crítico en este debate. De hecho, fue realmente muy áspero ese cruce. Hubo dardos cruzados de ambos lados y vos viste, está muy bien cómo lo presentaron ustedes ahí en las imágenes. Funcionaron en tándem, ¿no? Por un lado Esper con la pregunta que fue el disparador y Macri, y por otro lado Fernández y Del Caño. En ambos casos claramente hay causas judiciales y lo que intentó hacer Fernández, que en este caso tuvo la defensiva, fue correrse del lugar que no le corresponde, porque él verdaderamente no tiene causas. Lo que pasa es que los dardos, claro, iban dirigidos a Cristina Fernández, ¿no? Esa fue la cuestión de fondo, y ese es el fondo, como venimos hablando contigo, de la estrategia de campaña de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es atacar a la presidenta y a todo el gobierno anterior, del que el propio Alberto Fernández fue parte, al menos hasta el inicio del primer gobierno de Cristina. Con lo que fue una parada muy brava para Alberto Fernández, que bueno, él por elevación
responde la pregunta de Espert retrucando con los negocios de la familia del presidente Macri, ayudado también por Del Caño en esa cuestión respecto de los decretos del blanqueo y la historia que tiene la familia Macri como contratista del Estado, ¿no? Y apelando a esta cuestión de que el presidente es quien gobierna desde hace 4 años y no es el candidato de la oposición como se presenta. Igualmente, comparándolo con el debate de Santa Fe, donde tuvo varios golpes de efecto Alberto Fernández desde el principio, podemos decir que aquí fue el presidente quien tuvo estos golpes de efecto desde el principio y sobre todo con este tema atacando en los puntos más débiles de la estrategia de Fernández, que tienen que ver con todas las causas que se ventilaron, independientemente del curso que todas estas causas después tuvieron en la justicia. Vos viste que ahora la justicia en muchísimos de esos casos está sobreseyendo a unos y a otros según el caso, pero no es lo importante lo que ocurre en la justicia, sino lo que ocurre en el ámbito de la opinión pública. Entonces le hablaron cada uno de ellos a sus propios sectores y a la opinión pública en general, apelando a las causas de corrupción como un ariete complicado en cada uno de los espacios políticos, ¿no? El otro tema, Ignacio, fue el del empleo, infraestructura y producción. Y allí surgió el tema de la obra pública. Veamos. No pueden ir al Congreso a ampararse en el... Ninguno de los tres tiene ninguna solución en el marco de una economía como la actual, que lleva 8 años estancada. Tenemos que eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo mucho más generoso en el tiempo y en monto. El presidente uberizó la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos. Muchas pibas y pibes que con 22, 23 años pasaron por 14, 15 trabajos y nunca tuvieron un recibo de sueldo, nunca tuvieron un empleo en blanco. Es lo que quiere Espert, lo que quieren Macri. Es verdad que en este último año hemos tenido un problema de empleo y que también hay gente preocupada por perder su trabajo. También es verdad que generamos más de 1 millón de puestos de trabajo, pero muchos informales. El desafío sigue siendo crear empleo formal de calidad. El Frente de Izquierda propone una salida de fondo, que es repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral. Los recursos están, el problema es que se lo fugan. Por eso proponemos una banca nacional única para que esos recursos se queden. La ley laboral no solamente que no crea las condiciones para generar empleo y atraer inversiones, sino que además es una máquina de hacer quebrar las pymes. Hemos recorrido infinidad de fábricas. ¿Qué es lo que encontramos? Parte de las máquinas trabajando, no más de la mitad, el resto tapada por lonas, por plásticos. La única discusión que vale hoy en términos de poner la economía en marcha es eso, es preguntarse cómo se levantan las lonas, cómo se levantan los plásticos, cómo se prenden las luces y se crea empleo. Bueno, un muestreo de lo que pasa con la pobreza en la Argentina, que no viene desde este gobierno, sino desde muchos gobiernos, y muchas preguntas por parte de los candidatos y pocas respuestas, ¿no? Sí, todo muy declarativo. Otro tema fundamental que acá se vio muy claramente, Silvia, es cómo se polarizó fuertemente el debate entre Macri y Fernández. Por supuesto, los otros candidatos aportaron en este punto, pero estuvieron muy deslucidos, salvo algunas intervenciones muy puntuales. Quien de alguna manera salva la ropa de sus posiciones es Espert, los demás más o menos deslucido. Y en el tema de empleo es donde el presidente fuertemente apela a sus eslóganes de campaña y donde es difícil chequear los datos que le exhibe. Y ahí es donde él se hace fuerte desde esta posición que decíamos antes, en que, bueno, en realidad la pobreza y los datos de empleo son realidades estructurales que no tienen que ver directamente con su gobierno, sino que vienen de larga data. Todo eso es discutible, es lo que pone en duda Fernández cuando utiliza este término que se trabaja ahora en distintos ambientes académicos y mediáticos de uberizar la economía, que es el término que se usa en España para hablar de precarización de la economía. Entonces, fue criticado, el presidente se hace fuerte desde su posición, pensando la historia en el largo plazo y haciendo promesas y presentando unas cifras que habría que chequear, y por otro lado, Fernández lo ataca con esta idea de la uberización de la economía y la idea que es el leitmotiv de su campaña, que tiene que ver con poner en marcha la economía, poner dinero en el bolsillo de la gente y estimular la demanda para que la economía vuelva a crecer y que podamos salir de la crisis, ¿no? Ahí está el eje de discusión en este punto, ¿no?
Bueno, y así como la corrupción, el otro tema que concitó la atención de los que estaban viendo en ese momento el debate y también quienes estaban siguiendo a través de redes sociales fue el de la pobreza. Escuchamos. Entramos al tema de la pobreza, es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hoy mismo, los chicos de 14 años, 1 de cada 2, fue atrapado por la pobreza. Hay 3,5 millones de argentinos que cayeron en la indigencia. Gente que no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir dignamente. El presidente llegó para llegar al punto de la pobreza cero. Y mintió. Es lo único que supo hacer, mentir una y otra vez. La pobreza la multiplicó. Eso fue muy grave, pero lo más grave es cómo multiplicó el hambre. Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos producir alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones de argentinos que han quedado desamparados por la política del presidente. Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Alberto Fernández I en el 2014 intervino, en el 2007 intervino el INDEC. Y en el 2014 escribe una columna de opinión diciéndole a la presidenta que era inmoral ocultar la pobreza. Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo. Nos queremos ocupar y nos ocupamos de la pobreza. Por eso la empezamos a medir, a decir la verdad. Y ocupándonos, logramos llegar a la pobreza más baja de los últimos 25 años en diciembre del 2017. Este gobierno pasó todos los límites. Está haciendo pasar hambre a la gente. Hay una ley de emergencia alimentaria que ha dictado el Congreso y que todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace. Bueno, Ignacio, todos pasándose la pelota también en este tema, todos admitiendo que la pobreza en Argentina creció, pero nadie diciendo de qué manera salir. Claro, fíjate que la pobreza en Argentina es un drama muy, muy profundo. Tiene razón Alberto Fernández con las cifras que él despliega. No obstante, es un drama de la clase política, ¿no? Desde el regreso a la democracia, si vos querés un poquito más atrás, desde el principio de la década del 70, cuando Argentina era un país que tenía pleno empleo y estos índices eran muy, muy bajos, no ha hecho más que empeorar sistemáticamente a través de cada uno de los fracasos políticos que hubieron desde la dictadura y desde el regreso a la democracia desde esta parte, ¿no? Ese es el eje discursivo del presidente Macri, el eje discursivo de Alberto Fernández. Bueno, Ignacio, no estamos escuchando bien en este momento, pero te propongo hacer el último tramo de esta conversación que tiene que ver con las perlitas. Siempre están las perlitas, porque hubo cruces duros, más moderados, frente a cámara. Bueno, detrás de cámara pasaron algunas cosas, principalmente entre Macri y Fernández, reproches mutuos, pero las perlitas nunca faltan en estos debates. Aquí están. En casos extremos, incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Esta es una posición que obviamente hay que ponerla en el marco de las leyes. El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado de la AMIA. Bien, terminó entonces Mauricio Macri. No, tengo un más, no me queda tiempo. No, sí, perdón, sí. Le malinterpreté la pausa. Tenemos estadísticas avaladas por la ONU que demuestran que bajamos 30% de los homicidios y desaparecieron prácticamente los secuestros. Nos oponemos, junto a UNICEF y muchas organizaciones, a la baja de la edad de imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullrich, lo escuchamos de Pichetto, que parece que quiere igualar a Miki Vainilla, sino que también lo hemos escuchado de Sergio Massa, que encabeza la lista de diputados del Frente de Todos. Bueno, en las perlitas siempre protagonista Nicolás del Caño, ¿no? Con alguna de sus frases. Sí, deja siempre mucha tela para cortar el tema de las perlas, porque vos pensás que, bueno, vos tenés una experiencia de muchos años en medios, pero es un momento de mucha tensión, el país está mirando y hay que tener nervios de acero, ¿no?, para estar en ese momento, con lo cual siempre hay algún gafe de este tipo que son muy notables y bueno, que quedan muy graciosos. Esperemos que con el tiempo se vaya mejorando el formato.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Ignacio, por este contacto con nosotros hoy para analizar lo que pasó con el segundo debate presidencial. La hora de la verdad será el próximo domingo en las urnas, cuando vayan a votar los ciudadanos y se defina quién será el próximo presidente de la Argentina. Gracias, seguimos.